En nombre del, en nombre del Departamento de Roman Studies de la Universidad de Cornell y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, así como en nombre de la revista Trópico Absoluto, bueno, les damos las gracias a todos por estar aquí en esta tercera temporada de Repensando a Venezuela. Mi nombre es Manuel Silva Ferrer, para quien no me conocen. Hoy con Irina Troconis, quien estará moderando la sesión número 4, titulada Arte, Memoria e Identidad en la Diáspora Venezolana. El día de hoy tenemos una conversación con Violet Buller de la Universidad de Houston y Elena Cardona de la Universidad de California, Riverside. Así que, sin más, le dejo la palabra a Irina. Les recuerdo a todos la modalidad. Tenemos unas presentaciones de 10, 12 minutos de cada una de las participantes y posteriormente abrimos entonces los micrófonos para el conversatorio. Pueden levantar la mano haciendo uso de la aplicación del Zoom, o pueden también hacer uso del chat para dejar alguna pregunta o comentario que luego Irina irá recogiendo como parte de su moderación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno, bienvenidas también a nuestras participantes del día de hoy. Irina. No, bueno, me uno a los agradecimientos de Manuel. La verdad que todo esto ha sido posible porque ustedes nos acompañan todos los viernes y porque tienen la generosidad de tiempo y de proveer comentarios siempre útiles y productivos. Entonces, muchas gracias. Hoy es una sesión que es como muy especial para mí porque tengo el placer de presentar a dos artistas que a quienes no solo admiro mucho, sino que han sido colaboradoras y colegas a lo largo de muchos años. Así que honestamente es un placer para mí, un honor poder conversar con ellas de su trabajo de esta forma y con ustedes. Voy primero a presentarlas, a leer su nota biográfica y luego vamos a empezar con la presentación de Elena y terminamos con la presentación de Violet. Y como ese es el formato, es importante que a medida que vayan surgiendo preguntas y comentarios los vayamos recogiendo en el chat para que así no se nos olvide cuando abramos ya el espacio en unos 20 minutos. Empiezo con Elena. Elena Cardona es fotógrafa, poeta, docente e investigadora, candidata doctoral del Departamento de Hispanic Studies en University of California, Riverside, magíster en estudios literarios, mención de honor por la Universidad Central de Venezuela. Como ensayista ha publicado 2 libros, Dramaturgias del Mal, Conrad y Coppola en el 2007, trabajo que obtuvo el premio Ex Aequo 2005 de la Cinemateca Nacional, y Entre miradas, visualidad e imaginario cinematográfico en la narrativa venezolana de la modernidad del 2009, obra por la que la Academia Venezolana de la Lengua le otorgó el premio Andrés Bello de Literatura en el 2008. Algunos de sus poemas han sido publicados en las compilaciones Cuento y Poesía de 2 generaciones y Voces en Alba, en las revistas literarias Babel y Las Malas Juntas, en el suplemento Literales y en el libro de artista Cronosomática de Manto Pérez Bosa. En el 2016 recibió el premio Poesía Experimental de la Fundación Casa Nacional de las Letras de Venezuela por su video poema titulado Objeto en minúscula. Violet Buller es artista conceptual y fellow del Centro Cynthia Woods Mitchell de la Universidad de Houston. Recientemente ha expuesto su obra en Transart Foundation, Blaffer Museum Houston, Tokyo Art Space, Baby Castles New York City, Lighthouse Gallery en Berlín y Blanton Museum en Austin, Texas. Sus proyectos han sido presentados en universidades como University of Houston, Brown, Pittsburgh, Rutgers, Musashino Art University. Fue seleccionada para el proyecto 11 Installations 2020 por el gobierno de la ciudad de Houston, Art League y Houston Art Allegiance. Recibió una beca Soma Summer de la colección Patricia Fels de Cisneros en México. Sus proyectos aparecen en The Guardian, Vice y los libros Marking Time in Prison, entre otros. Así que con eso invito a Elena entonces a hacer su presentación. Gracias, Irina. Y gracias a Manuel y a Miguel Vázquez, que no está hoy con nosotros, pero gracias a los 3 por esta invitación, por hacer posible este encuentro y toda la iniciativa de Repensando Venezuela, que para muchos de nosotros que estamos fuera es un espacio de reunión, de discusión y de escucha, ¿no? Porque nos ha permitido a muchos también entrar en contacto con trabajos, investigaciones y proyectos que quizás de otro modo no hubiéramos podido conocer tan inmediatamente, tan
tan de cerca, ¿no? Y gracias a Violet por compartir esta sesión conmigo, que como conversábamos behind the scene, nos hemos estado cruzando por muchos años también. Así que es un bonito encuentro, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Lo primero que quiero mostrarles, bueno, quiero iniciar con uno de los videos del proyecto Measure of the Distance, o Medidas de la Distancia, que suelo mencionarlo con los dos títulos porque en realidad es un título compuesto por la versión en español y la versión en inglés. Eso no tiene mucho sentido ahora, pero se entenderá después, espero. Para que entremos como en situación también, ¿no? Luego del video voy simplemente a comentar como algunas claves para mí de este proyecto, que además es un proyecto en curso, y cómo se conecta con el trabajo que estoy haciendo. Perdón, esto siempre me ocurre que acabo de compartir la pantalla sin el sonido y no iba a ser muy buena idea. Ahora sí. Una gota de lluvia puede tener un diámetro mínimo de 0.5 milímetros, como un grano de sal. Una gota de lluvia puede tener un diámetro máximo de 6.35 milímetros, como el proyectil diseñado en 1905 por John Brown, mínimo calibre de alta velocidad inicial y bajo poder de frenado. En el primer caso, la gota cae a unos 2 metros por segundo, 8 kilómetros por hora. En el segundo, irá a 9 metros por segundo, 32 kilómetros por hora. Así la lluvia mide nuestra distancia, con dislocaciones de sal y sangre, mínima coreografía simétrica y en dispersión. Continuidad a todos los parques, todas las páginas, todos los cafés. Y a los 1507 milímetros acumulados de precipitación de no verte, de escucharte allá, en lo denso, en lo retenido, en lo frágil, como quien sueña. En un túnel de susurros verticales. La medida de la distancia es un grano de sal, un proyectil que retrocede y explota. Bueno, Medidas de la Distancia es para mí una línea de fuga de un proyecto matriz que viene tomando forma y lugar aproximadamente desde 2011 y que yo llamo cartografías de la memoria. Se trata de una investigación sobre la memoria, el territorio y la experiencia, concebido como un archivo abierto y en proceso siempre, ¿no? Me gusta pensar que es un poco de autobiografía, autoteoría, autoficción, y ninguna de las tres cosas. Está hecho de materias heterogéneas en conexión a través de una suerte de ruptura significante de la emoción proyectada, repetida, pero siempre diferente en otro lugar nunca determinado. Esta memoria no es una, por eso está incesantemente en construcción y deconstrucción y pasa por distintos medios, distintos formatos, materialidades, collage, plegables, videopoemas, fotolibros. De remisiones a remisiones de remisiones, diría Jacques Derrida, en este texto titulado Envío, que elijo como leitmotiv con el que conecto territorios y tiempos distintos de estas cartografías. Son para mí contramapas en curso de lugares a los que no puedo volver, la casa que construyeron mis bisabuelos, migrantes,
el jardín de mi infancia, el abrazo de mi abuela, la voz de mi madre. En la decantación de esas remisiones, he ido comprendiendo que estas cartografías son siempre memorias de duelo y migración, desde siempre, al menos desde antes de yo misma saberlo, incluso antes de mí. Y es desde esa afección que se remiten ambas dimensiones, para mí, la fotográfica y la poética, pero también la dimensión académica de mi trabajo de investigación. Ya en este sentido no podría decir como cuál empieza primero, que vino primero el trabajo de investigación o el trabajo personal en ese sentido, ¿no? El trabajo artístico. Mi vida sin mí, estas imágenes que están viendo, o el mapa que se titula Mi vida sin mí, si recapitulo invento, fue como el primer acercamiento formal, material, a reinterpretar el álbum familiar como una forma plegable, como un dispositivo impreso que pudiera llevar, ¿no? Uno de los aspectos que era importante para mí era visualizar la convivencia en una misma superficie de diferentes tiempos, espacios de mi vida familiar y afectiva, y ocupar esos espacios vacíos entre las imágenes fotográficas con fragmentos de mi diario y otros discursos propios o ajenos, ¿no? La citación, diría yo, que es un procedimiento que es importante para mí en estos trabajos. Pero también la dimensión táctil, ¿no? Era un objeto que podía tocar, doblar, llevar conmigo, y es de este ejercicio que vino también la necesidad de otros, preguntándome en qué otras claves me permitían ver mi propia historia y la trama sentimental, simbólica, estética, vital, ¿no? Hacerme imagen en el desamparo y seguí trazando como imaginariamente otras posibles instancias para esto, ¿no? La intención, o en un momento tuve la intención de que las medidas de la distancia fuera una suerte de extensión de este mismo sistema de álbumes familiares, y en cierto sentido lo son, pero en ese destino que nunca está seguro de juntarse, las imágenes también fueron como tomando su propio roce, sus propias fricciones y armando sus propios modos con otros medios, ¿no? En esta etapa, ya consciente como medidas de la distancia, diría que entronca en el 2015 con la migración de mi hermana y mi sobrina, con quienes vivía previamente, y que me coloca a mí como en quien se queda en la migración en ese momento. Cuando ella se va, empezamos a tener una serie de sesiones no eran Zoom, eran Skype. Por Skype, luego por FaceTime, por videollamada de WhatsApp, etcétera. Y yo empecé a hacer estas capturas y capturas y capturas de pantalla de todas las conversaciones y de los envíos que hacíamos, ¿no? Y en esa, digamos que de esa manera, con una carpeta que se llamaba Capturas de la Distancia, en la que yo iba guardando todo ese material que primero hacía como muy impulsivamente, fueron surgiendo como la idea de ir conectando esto, ¿no? De entender mi propio proceso después a través de esas imágenes, ¿no? En estas, ya en el archivo, una de las cosas que empezó a ocurrir como reflexión de estas imágenes era ir escribiendo en los captions de las imágenes, en la caja de texto, primero pequeños comentarios y luego poemas o fragmentos de poemas en ellos, ¿no? Esos fragmentos se fueron convirtiendo, como decía, de maneras discontinuas, interrumpidas, pixeladas, ruidosas. Estas imágenes eran las claves de un mapeo que yo iba haciendo y que buscaba a través de como decía, de las videollamadas, ¿no? Un archivo de capturas de pantalla que muestra nuestras conversaciones, videos, fotos, y que inicialmente no tenían ningún destino predeterminado más que la captura misma, ¿no? Fue más un impulso, una necesidad de hacer algo con ellas en ese momento, acaso simplemente para volver a verlas, ¿no? Era siempre como el deseo de
poder ir a un lugar en el que podía volver a ver la imagen, y sí con el sentido también de compartir con mi abuela, que todavía no se acostumbraba a hablar con ellas a la distancia, ¿no? Y entonces era el modo de conversar y mantenerla en el hilo de la historia de mi hermana, mantenerla al tanto, ¿no? A mi abuela. Y como dije, con el tiempo empecé a escribir esas notas, ¿no? Esas interrogaciones que pasaban y siguen pasando por el gesto de archivar, por la escritura, por el collage y por el fotomontaje y la grabación de audios. Fueron emergiendo entonces de allí como lo que yo llamo mis unidades, mi sistema de medidas, ¿no? Y que se convirtieron como en el principio poético, y que luego enclava en dar el nombre de cada una de esas piezas, ¿no? Siempre todas tienen la repetición de la medida de la distancia es un grano de sal, la medida de la distancia es una pausa imposible, como en este caso, ¿no? La distancia entre mi yo ahora y mi yo antes de la migración, o los apuntes que se fueron abriendo a poemas, ¿no? Como en este caso también. Y voy a cerrar, que estamos ya, tengo un minuto todavía, si no me equivoco. Una de las cosas que quería comentar sobre esto es que también entonces implica que algunas de estas imágenes son imágenes que yo traje de las primeras capturas y que han ido aumentando en la carpeta, por supuesto, con los años. Han ido cambiando los dispositivos de captura también. Las videollamadas ya no son solamente por Skype, de hecho hace ya como 2 años que dejamos de usar el Skype y son ahora por Zoom, es decir, para mí hay también allí como, eso va marcando las diferencias, pero va haciendo que sea un material siempre muy heterogéneo. Y el otro aspecto es que entonces yo voy como encriptando nuevamente estas imágenes al darles un lugar en mi archivo personal y una inscripción con el poema, que además siempre entra en contradicción la imagen, digamos, directa, o la imagen original, en este caso una fotografía del álbum familiar enviada por una de mis tías, por ejemplo, que no es ni remotamente una imagen de 2018, como dice allí, pero es el 2018 el momento en el que yo la recupero para mí, ¿no? Que es en realidad una imagen del 80 y tanto, 86, no voy a decir más al respecto, ¿no? Y que es una imagen un viaje que yo recuerdo muy bien, pero era una imagen que yo no tenía ya, ¿no? Entonces, también parte del archivo se ha ido construyendo no solo de capturas de pantalla, sino imágenes que me envían fundamentalmente mis tías, primas o tíos, pero hay una cosa muy de las mujeres también en este proyecto, ¿no? Y todas forman parte de ese proceso, ¿no? Se van convirtiendo como en esa metadata, se van encriptando con esa metadata, y también el propio archivo va revelando, o haciéndome a mí al menos notar, como la imposibilidad de la locación muchas veces, ¿no? En esta, por ejemplo, Venezuela es allí, según el mapa, una manchita negra en el azul que suponemos es el Caribe, ¿no? Que además no tiene como ninguna lógica, como del error que dan también las geolocalizaciones de estos archivos, es también parte de lo que a mí me interesa. Y ahora sí cierro con siguiente, es que la otra clave para mí fundamental de esto es el envío, el error, los materiales que están siendo como reinsertados en esa pulsión de archivo que marca para mí mi trabajo, y déjenme pasar perdón, y también el descubrimiento de las imágenes hechas por otro. Y me explico en este sentido. Otra de las cosas que ha nutrido una parte de estos mapas en particular, y estas imágenes que ven ustedes acá, son imágenes que Fabiola Ferrero fotografía de mis álbumes familiares, y estoy diciendo míos, y son los de mi abuela en realidad, son los álbumes familiares de mi abuela, pero es como lo único que
que considero mío allá todavía, y del apartamento en el que yo vivía con ella. ¿Okay? Y me envía estas imágenes que, aunque había una coordinación, una orientación, una intencionalidad, es decir, teníamos un plan de que ella funcionara como suplemento, vamos a decir, de mí en aquel lugar, como un envío, el que ella iba a recoger algunos materiales para yo poder seguir trabajando en este proyecto de los mapas, y que al mismo tiempo entroncaba con su proyecto I Can Hear the Birds, en el que ella cruza mapas, álbumes familiares de otras personas que han migrado. ¿Okay? Entonces, como en su deseo de visitar otros álbumes familiares y en mi necesidad de tener estas imágenes, entramos como en diálogo, se dio afortunadamente la oportunidad de ese diálogo, y ella, que todavía estaba en Venezuela en ese momento, visita mi apartamento y hace las imágenes de los álbumes de mi abuela y de algunas partes del apartamento que yo pedí para poder continuar como el proyecto. Y entonces allí se entroncan esas imágenes, y decía como la sorpresa, lo conversaba con Verónica Ponte también, porque ella también entró en una colaboración similar con Fabiola, por un proyecto que coordinábamos en conjunto, y conversábamos acerca de cómo esto era una de las cosas más interesantes de trabajar en colaboración con otra persona, pero al mismo tiempo más duras, y es como la suerte en este caso, la suerte del latigazo en la memoria que te da el recibir imágenes de tu casa, de tus álbumes familiares, que tú no puedes tocar o fotografiar, pero además que están vistos por otra persona, y ver en ese momento lo que esa otra persona identificó, que probablemente tú no hubieras identificado o habías visto ya tantas veces que tenía otro sentido para ti. Entonces te da como otro lugar desde el cual ver un lugar muy otro, aunque son tus objetos reconvertidos en imágenes por otro, te da como un lugar también muy otro, y una constatación muy fuerte de que no estás allí, ¿no? Y creo que lo digo en el sentido de que también esta es una colaboración que ocurre en el contexto de que ambas estamos como migrantes fuera del país, digo tanto Fabiola como yo, pero también eso lo hace posible, ¿okay? Lo hace necesario, porque solo de ese modo yo hubiera pedido a alguien que fotografiara lo que nunca antes había permitido que fotografiara otra persona por mí, pero al mismo tiempo es como una hendidura en esa herida, ¿no? Es un recordatorio de la herida misma. Cierro con esto porque no quiero secuestrarles más tiempo, ya habíamos hecho un acuerdo de brevedad. Hay otras imágenes que podríamos ver después si quieren con la conversación. Muchas gracias, Elena, por compartir todo eso. De hecho, estoy demasiado feliz de que todo esto está siendo grabado, porque no me daba la mano para escribir. Así que y van a ver, creo que hay resonancias impresionantes entre los dos trabajos de las que podremos hablar. Violet, ahora pasamos a tu presentación. Bueno, hola, un saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel, Irina, Elena. Estoy como así, con los encuentros de tu presentación y con lo que siento. Ojalá que esto dé oportunidad que sigamos conversando en el futuro, porque desde que vi tu video fue así como, bueno, mira, hasta en la materialidad. Y bueno, quiero aprovechar de darle las gracias a Irina, porque es una gran interlocutora, que básicamente termino de hablar con ella y empiezo a trabajar así, pum, de inmediato. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, yo tengo ya varios años trabajando el tema de la memoria, en principio, y a partir de esta invitación me entusiasmé a pensar sobre identidad de una manera
poco más atrevida, porque por primera vez, no exactamente por primera vez, pero a partir de eso escribí algo que está soportando un proyecto que posiblemente sea el proyecto de tesis que voy a presentar ahorita cuando termine mi máster. Pero no lo quise leer en vivo, entonces hice un video con la lectura. Realmente las imágenes hasta ahora son simplemente una excusa para acompañarme mientras leo, ¿no? Previamente voy a mostrarles un video. Primero les voy a mostrar un video sobre estas indagaciones que he estado haciendo desde el principio de pandemia con este trabajo que está relacionado a la identidad. Y luego voy a hacer un video cortito y luego voy a presentarles hacer mi presentación con el video que voy a mostrarles. Entonces voy a compartir la pantalla. No sé si se está viendo la pantalla completa, pero... Okay. Se ve la pantalla, pero vemos como la lista de archivos. Oh, ok. Déjame cerrar esto mejor así. Y vuelvo a compartir acá. Listo. Okay. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Ok. Disculpen, no sé, se me hizo la pantalla para compartir otra vez y cerré el archivo por equivocación. No sé qué me está pasando acá. Tranquila, aquí estamos. Ajá, sí. Es que no sé, a ver. Es como si la opción de compartir la pantalla, aquí está, ya volvió, ya estoy acá. Chévere. Ok, ahora sí. Confundo el territorio y el país con la identidad y la pertenencia. El territorio es una cicatriz pronunciada en la tierra que se expande buscando una vida mejor, una ciudad imaginada. De aquí nunca seremos y de allá solo fuimos. Somos territorio permeante, la línea que traza el nuevo mapa, la herida que nos cierra, un imaginario y un lenguaje caduco que agoniza en la superficie del olvido, un levitar trivial en el refugio de la nostalgia. En la tierra abierta pretendemos concluir lo que dejamos inconcluso, ser más de lo que fuimos, vertir toda la experiencia y la pericia para generar un código nuevo que nos identifique,
un nombre para eso que seremos y que no sabemos pronunciar. I am a Venezuelan diaspora. Es que soy yo venezolana. Una prueba de ADN certifica que soy 99.8% libanesa y 0.2% del norte de África. Desde pequeña conocida como la hija del Musiú. Así me mal llamaban los demás. Mi memoria titubea intentando configurar una identidad desdibujada en el tiempo. Forzada por naturaleza a adaptarse, resignada al privilegio de ser extra en territorio ajeno. Viví el agua de Patanemo, el carnaval de Veracruz, la confusión del edificio Miami y los palos grandes, las seductoras líneas que sostienen el silencio. Recuerdo mis caminatas en Prospect Park, los nudos de Gego. Muchas veces me sentí Chabela cantando a Macorinas. También busqué a mis muertos en el cementerio de Montparnasse. De ahí fui a dejar mi huella en el bar de Curó en el Golden Guy. Insistí volviendo a Tocuyito, volviendo a una fotografía de Rulfo, a la ventana de Mari Pérez, a los tlacoyos pasillo de humo de Oaxaca, a la casa de Ana Julia en Chapellín. Fui motorizada de la avenida Baral, adicta al final de la subida, a toda velocidad por la Libertador, mientras soñaba con volver a Marsella, mientras bailaba en copas, en el callejón de la Puñalada, una noche cualquiera en el Raval. Recuerdo que por curiosa solía subir a la Ceibita para ver al helicoide desde arriba. Y en ese paisaje revuelto me acomodo en el vertiginoso vacío de la identidad. Expando el dibujo y vivo también a worm gun, a barbecue pork rib, a painful Thanksgiving, the winter, the Hudson River, and Dolly Parton. I'm dreaming Walker Evans in an infernal kitchen in a Manhattan restaurant. I'm a Texan and I'm a New Yorker. Soy la Habibti de mi madre. Me gusta la cumbia y Tchaikovsky. Soy la latina, la outsider y la wannabe. Un chile que no pica, el exilio de Tina, un peyote seco y otra perdida en la frontera. I'm a second language problem. Quiero preguntarle al desierto cómo es que las líneas nos dividen y el espejo nos separa. Caracas se parece a México, pero México se parece a Madrid. Madrid a París, París a Nueva York y Nueva York a San Juan. Lo que no se parece en nada es lo que le ocurrió a mi identidad. Mi papá murió de COVID durante el primer año de la pandemia. Mi mamá no puede cobrar la pensión que dejó mi padre porque nunca se hizo mexicana y su partida de nacimiento está atorada en Nantes, Francia. Ella olvidó su correo electrónico y contraseña para renovar su pasaporte venezolano. El SAIME no nos da respuesta para resolver su problema. Desde hace más de 6 años no ha logrado renovar su pasaporte como venezolana. Yo no pude ver a mi padre en 6 años por falta del documento que certifica mi identidad. No pude despedirme. En su cartera conseguí un pedazo de papel con el número de la señorita Consuelo en la Embajada de Venezuela en México. Y me pregunto, ¿seré yo menos porque me fui? Nuestra misión es tu identidad. Esperamos continuar brindando el servicio de calidad que usted se merece. En caso de dudas, comuníquese al 0800 SAIME 00. Ya, eso es todo. Creo que les proyecté el video equivocado al principio, pero básicamente esta era la pieza y el texto de la presentación que había preparado para esta ocasión. Muchísimas gracias. Wow. No, gracias a ti, Violet. De hecho, el video que creo que querías compartir al principio fue el que yo circulé en el email del conversatorio, así que si la gente quiere volver a él, que es ese pero un poquito más largo, lo puede hacer en ese correo. Bueno, wow. Gracias a las dos por estas presentaciones, que creo que nos dejaron a varios un poquito como mudos. Quiero pasar a las preguntas. Ya hay una pregunta en el chat que está hecha para Elena y
Bueno, Ande también escribió algo a Violet. Voy a leer la pregunta de Sonia y luego la voy a colar con una mía, y con eso también cualquier otra persona que quiera hacer preguntas, por favor empiecen o lo pueden poner en el chat. Elena, dice Sonia, gracias por tu presentación. Una pregunta: en este ejercicio de reconfiguración de tu imaginario, vinculado a lo que entendemos o no como territorio nacional, ¿cómo crees que las imágenes y su materialidad permiten producir afectos y otros modos de estar juntos? Entonces, eso para que Elena vaya pensando. Yo les voy a pedir dos cositas. Uno, quizás si quieren, Elena y Violet, compartir en algún punto cuando llegaron a los Estados Unidos o algo un poquito de cómo están aquí donde están ahorita. Y para las dos, yo nunca había visto las presentaciones juntas, pero es muy curioso para mí que ambas utilicen, o sea, en el caso de Elena, la lluvia, en el caso de Violet, el hielo, como para medir el paso del tiempo. Y creo que hay algo ahí que tiene que ver con medir el tiempo desde afuera, especialmente el tiempo personal o el tiempo relacionado con la familia o lo individual. Entonces sí quisiera pedirles que reflexionaran ambas un poco acerca de esa necesidad de materializar lo que yo leo como una espera de algo que nunca llega, porque ya sabemos que no llega. Entonces, empezamos con eso y le seguimos dando. Creo que Elena, tú empiezas y luego Violeta. Ok, voy con la pregunta de Sonia, si la entiendo bien. Ok. Bueno, lo primero es que quisiera comentar algo acerca de ese territorio nacional que ella pone entre comillas, ¿no? Y en el que introduce como la duda de si se relaciona o no con el territorio nacional. Y ciertamente en la presentación, como ustedes vieron, yo no hago en realidad énfasis sobre la idea de lo nacional o la identidad nacional, más allá del hecho de que en efecto sí en el resto del trabajo hay reflexión acerca del tema de la identidad nacional desde el asunto del documento, por ejemplo, y del pasaporte, o del ADN y de las filiaciones territoriales, pero más en términos como de filiación territorial que de otra índole, ¿no? Y ahí, de hecho, una de las imágenes que compartió Violet en el email que todos recibimos, a mí me hizo muchísima resonancia con una de las imágenes que está en uno de los mapas, en el que yo incluyo como un desglose analítico como el que ella tiene, pero acerca del apellido Cardona y de las filiaciones con su origen catalán, porque estaba pensándolo desde la reinterpretación de la migración de mis abuelos hasta la migración como de esta generación de la familia, ¿no? Entonces, leyéndolo desde ese lugar. Entonces, sí, hay allí la idea de territorio nacional y la vivencia del territorio nacional es una idea en conflicto, es una idea en crisis definitivamente, ¿no? Es decir, ¿qué pasa de lo nacional por nuestro territorio afectivo, que es parte de lo que yo me estoy preguntando, y qué pasa de nuestro cuerpo por ese territorio nacional también, ¿no? Entonces hay una cosa allí de ida y vuelta. Sé que lo que preguntaste no es exactamente si es un territorio nacional o no, pero yo quería como dejar allí la banderita de que en efecto hay allí una puesta en crisis, un conflicto que pasa por la reciprocidad, además, entre cuerpo y territorio, ¿no? Que es para mí una experiencia que se acentúa en términos de crisis cuando lo atraviesas por la idea de migración, ¿no? Porque además es la vivencia en el cuerpo propio de estar desplazado, lo que no significa que en el territorio nacional no te pudieras sentir también así desplazado, ¿no? Entonces, eso lo dejo allí como horizonte y voy con tu pregunta de cómo la imagen puede plantear otras relaciones
de proximidad, ¿no? Cómo la imagen nos puede acercar a ser... yo creo que además tiene que ver muy rápidamente para mí con dos cosas. Una, con construir una imagen de nosotros mismos en los que estamos allí. Es decir, la imagen para mí funciona como lugar en sí mismo de reunión, entre otros sentidos, porque yo estoy colocando en un mismo lugar a personas que no están en el mismo lugar físico material, ¿no? Entonces, la imagen te da como la posibilidad de hacer un otro territorio que además es solo posible en la imagen, que además es imposible en la realidad factual, para decirlo de ese modo, ¿no? Si es que puedo establecer esas diferencias. Pero esa movilización dinamiza otras movilizaciones que son las de la colaboración. Es decir, sí, materialmente, en el afuera, en las relaciones y en los afectos, también hay un movimiento de proximidad, de acercamiento, de estar en contacto, gracias a esa imagen. Entre otras cosas, porque mis tías saben que estoy obsesionada con los álbumes familiares que no puedo recuperar y entonces empiezan a mandarme fotos y me escribo con gente con la que no me escribía en años, por ejemplo, ¿no? O descubro una imagen de mi hermana o mía, niñas, que ni siquiera estoy segura de haber visto antes, porque resulta que era del álbum de mi abuela materna, y lo tenía una de las hermanas, mi mamá, por ejemplo, ¿no? O descubro filiaciones con relación a las personas que están en esa foto, que también que eran cosas que desconocía, porque comparto la foto en el chat de la familia, de WhatsApp, que es ese grupo familiar que todos tenemos y que probablemente es de 50 personas que están regadas por el mundo y que a veces ya ni sabes quién es quién en ese grupo de WhatsApp. Y uno de mis hijos dice, pero ustedes saben que ese señor es el que le hizo los muebles a tu abuela cuando estaba y que además era vecino de no sé quién. Y entonces voy reconstruyendo una historia que no, yo diría nacional, es transnacional en realidad, ¿no? No es solo familiar. Aunque para mí, fundamentalmente, sea ese el entronque, ¿no? Gracias, Elena. Irina, tú sabes que cuando yo estoy bombardeada el día de hoy por un montón de trenes que yo creo que estaban en fila esperando que yo diera la presentación y yo no pude escuchar lo que tú estabas diciendo bien. ¿Podrías, por favor, comentar de nuevo tu pregunta? Sí, no, tranquilo, no sabes si eran trenes reales o metafóricos del pensamiento, pero veo que son reales. Me hicieron el favor para hacerlo más nostálgica la cosa. No, tranquila. No, o sea, resaltaba simplemente, y es algo que tú y yo hemos conversado antes, pero que al ver también el video de Elena, como que hay algo que me resaltó sobre esta idea de que el estar afuera o parte de esta discusión de la identidad y también la parte de la violencia burocrática del Estado requiere el estar en espera, o sea, esperar eternamente por algo que tú casi que desde el comienzo sabes que es casi imposible que te lo den, y es como que hacer tiempo y yo lo veo mucho, en el caso de Elena, por la lluvia como una medida del tiempo, que me parece sumamente interesante, y en tu caso, en tus obras donde que el hielo se derrite, y lo que vemos precisamente es este proceso de derretir el hielo, en el que para mí materializa ese tiempo de la espera, cosa que, bueno, para mí es una de las mejores formas de ver ese tiempo de la espera. Entonces quería preguntarte un poco sobre esa relación entre la materialidad del tiempo y que comentaras un poco el uso de estos materiales como hielo, pero también el clavo. O sea, yo que llevo ya tiempo viendo tu trabajo, veo que vuelves a la madera, el clavo, el hielo, casi como un esfuerzo de reducción de todo lo que somos a los materiales más básicos, y de ahí, sin embargo, se llenan de una significación que se desborda, ¿no? Entonces, eso era lo que... Hielo, materialidad, tiempo de la espera, eso.
Bueno, sí, indiscutiblemente la espera y la transformación en la espera, convertirse en algo más. El porqué de esos materiales, yo realmente prefiero ni enterarme por qué, porque se ha vuelto una cosa obsesiva que está ahí, que yo ni me la paso congelando cosas y clavando madera y por ejemplo ayer estaba haciendo otro experimento y el hielo fue derritiéndose, pero quedó sostenido por el hielo, entonces se transformó no en agua, sino en una imagen distinta, en una escultura distinta. Para mí una gran metáfora de cómo me he ido transformando también en muchas cosas al mismo tiempo. Sí, en principio la contemplación en la espera, el tiempo, la transformación, como un poquito decía en el texto que leí, sobre esa memoria superficial y esa idea que nos conecta a todos con el lugar común, como hablábamos el otro día, de sentirnos todos demasiados venezolanos cuando nos estamos comiendo una empanada o algo así, pero ir un poquito más allá y para ello sumergirse como en otros trabajos, como lo conversábamos sobre, por ejemplo, ir al meollo del asunto, como las piezas del helicoide, o simplemente confrontar al espectador a una data, a una información. En este caso, yo misma me estoy cuestionando cosas mientras ese hielo se está derritiendo. Yo misma estoy esperando ver cuál va a ser el sonido que me va a dejar. Yo compartí el video equivocado porque había conseguido unos doblones, unas monedas venezolanas de mi papá que había dejado de plata, bellísimas, que cuando caen al piso irrumpen de una manera, yo no quiero decir agresiva, pero se hace sentir mucho. Y eso simplemente lo relaciono con mi experiencia, con ese encuentro en el día a día en el que estoy aprendiendo a cómo ser lo nuevo que estoy siendo aquí y a partir de eso crear esa nueva identidad de lo que soy. Gracias, wow. Volveremos a eso y de nuevo a la gente que si quiere volver al correo, se puede escuchar exactamente lo que tú mencionas, porque sí es un sonido que asustó a mi gato cuando puse el video y también me dio a mí como un pequeño sustico porque no sabía que las monedas pudieran sonar tanto, ¿sabes? Y creo que eso tiene que ver mucho con la pregunta por el materialismo que tú estás proponiendo. Isabel lleva la mano levantada, entonces antes de que se me olvide, Isabel, si quieres hacer tu pregunta o tu comentario. Sí, activo el vídeo, me parece un poco más educado. Bueno, muchísimas gracias por la organización del evento y muchas gracias por ambas presentaciones, me han parecido muy interesantes. Yo todavía estoy un poco verde, pero estoy justamente trabajando también cuestiones de memoria. Y bueno, mi pregunta, tengo dos preguntas, una para cada una. Con la presentación de Elena, trabajo muy interesante. Me ha parecido muy interesante cómo has presentado por un lado dispositivos con una dimensión objetual, lo que tú decías táctil, pero también los que de alguna manera solo resuenan en su dimensión digital o que de alguna manera refieren a este siglo XXI y a estética del Zoom y de la videollamada, ¿no? Y ahí me hizo pensar en de qué manera de qué manera piensas la noción de archivo, porque en ambos trabajos, quizás sobre todo en el mundo digital se aplica mejor. No voy a decir que sea un conflicto, pero sí que me parece interesante cómo se establece un juego entre lo público y lo privado. Porque por un lado estamos hablando de memoria,
o incluso de desmemorias en algunos casos, que tú misma hacías la noción, aludías a la idea del error, ¿no? De que a veces la memoria también se equivoca. Pero que suelen ser recuerdos personales o ligados a un ámbito familiar muy concreto, pero que al mismo tiempo, ¿no? A través de, sobre todo del mundo digital, los estamos llevando a una dimensión global en la que es muy interesante ver también cómo otros se relacionan a esos dispositivos, ¿no? Y de ahí me hizo pensar, ¿no? Porque trabajé sobre todo con fotografías y la poesía que tiene de alguna manera un valor estético también muy personal o de sentidos muy, muy abiertos o muy dados a la libre interpretación. Y me hizo pensar cuando comentaste el elemento, digamos, el tercer elemento, ¿no? De alguna manera que había en estos dispositivos, que era la geolocalización, me hizo pensar en trabajar con documentos históricos que tradicionalmente se han considerado como los portadores de verdad, ¿no? Que sería todo los documentos que podemos encontrar en los archivos públicos y en particular en relación a estos temas de investigación o de ligación a la familia, me hizo pensar en partidas de nacimiento, básicamente porque bueno, mi mamá es historiadora también y lleva mucho tiempo intentando arrancar de las instituciones en la distancia, una tarea casi imposible, justamente partidas de nacimiento y recuperar toda la información sobre la familia. Es un trabajo arduo, ¿no? Y al mismo tiempo ella está también conformando una especie de álbum familiar en la que intenta relacionar ese tipo de documentos con las fotografías. Y me hizo pensar, ¿no? Eso, que por un lado, si hay un interés por tu parte en trabajar también con esta cuarta dimensión, se podría decir, ¿no? Que tiene que ver con el estado burocrático, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta para Violet, que en el texto, ¿no? que has leído, ¿no? que estaba siendo recitado, la reflexión sobre la identidad, ¿no? ha pasado por varios estados, ¿no? Empezaste con una base de alguna manera categórica, que sería la biología y el ADN, ¿no? Como ir reventando a partir de ahí. La identidad no se puede pensar a partir del ADN, para después hacer toda esa... crear todo un imaginario, una sucesión de imágenes que tenían que ver con los lugares, con los recuerdos, con las experiencias. Y finalmente acabar, y por eso digo la pregunta a lo que le preguntaba a Elena, con el tema de la burocracia, ¿no? Hacías esa alusión a la ligazón entre identidad y política, ¿no? Cómo estamos unidos al pasaporte, ¿no? A ese documento y los problemas, bueno, has aludido a la anécdota concreta del Saime, bendito Saime, y eso me hizo pensar, ¿no? Que este final incierto que planteas, ¿no? que será siempre abierto, ¿no? Lo que es ligar con la burocracia venezolana, en un montón de anécdotas que llevo escuchando en estos últimos años. Primero las trabas burocráticas, ¿no? Que con la expedición de pasaportes hace 4 años, por lo menos aquí en Europa se hablaba mucho de la escasez de papel. Como no había papel, no había pasaportes para nadie, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día pues hay otras anécdotas quizá más tontas. Mismamente, una prima mía y un tío político querían salir, ¿no? Bueno, él y el hijo pequeño, 2 varones, fueron a hacer la expedición de pasaportes y cuando finalmente los llamaron para ir a recogerlos, resulta que las fotografías estaban cambiadas y la fotografía del padre estaba en el pasaporte del hijo y la fotografía del hijo en el pasaporte del padre. O sea, esos pasaportes eran inutilizables. Por supuesto, los pasaportes para la administración eran válidos. No había razón para cambiarlos. De hecho, ellos siguen todavía intentando salir del país, esperando un pasaporte nuevo, habiendo pagado pasaportes nuevos cuando el error no fue suyo, ¿no? Entonces, bueno, anécdotas de estas hay a montones, ¿no? Y me hacía pensar, ¿no?
como las trabas burocráticas, ¿no? que está experimentando la diáspora o la pretensión, ¿no? de unirse a la diáspora venezolana se repite casi que en cada individuo y termina por crear una marca identitaria también, ¿no? que va más allá del cliché que siempre se ha dicho, ¿no? La administración y la burocracia es en todos los países, ¿no? Existen chistes a montones sobre este tema, pero me preguntaba de qué manera también en el caso particular venezolano es una marca identitaria con un peso diferente, ¿no? En ese sentido me gustaría escuchar más, quizá más reflexiones sobre esta huella o sobre este anclaje, mejor dicho, de la identidad, sí o sí, al Estado como una estructura, sí, al Estado como estructura que nos ancla como individuos y porque como has dejado el texto ahí, ese final tan abierto, yo pensaba, bueno, pero quiero saber un poco más, ¿no? Porque me parece en ambos casos, ¿no? Como esa diáspora de alguna manera sigue, mucha de esa venezolanidad sigue arraigada, ¿no? Conozco venezolanos mismamente en Estados Unidos para solicitar la nacionalidad. Es el gran planteamiento de, aún sabiendo que difícilmente volverán a Venezuela, resistirse a perder el pasaporte, ¿no? Es un elemento muy fuerte, es un objeto con una carga simbólica importante. Gracias. Elena y luego Violet. Gracias, Isabel, por toda tu reflexión y la forma en que te estás interrogando también. Yo lo primero que te podría decir acerca de la pregunta que emerge de tu comentario hacia mí, como de cómo me relaciono con el archivo, ¿no? Con esta noción de archivo, y te diría que, bueno, de nuevo, desde el conflicto. Yo siempre he tenido una relación, desde que tengo memoria para identificar mi relación con la noción de archivo, tanto archivo, vamos a decir, histórico nacional, en ese sentido como de Estado, como del archivo personal, ha sido una historia de pérdidas, de errores, sería muy larga la lista para contarte de todos los errores que hay en las partidas de nacimiento de mi familia, empezando por mi papá, el error en la fecha, en los nombres, la gente tiene nombres que no son sus nombres, usan nombres que no son los que están en los documentos de identidad. Es decir, en mi historia familiar, para decirlo en términos, hay un desencuentro entre la documentación oficial y las identidades vividas y las subjetividades de esas personas en la familia. Entonces descubrir, no sé, a los 8 años que tu abuela no se llama Elizabeth, sino que se llama Isabel Carmen, pero que decidió cambiarse el nombre porque ese no era su nombre, no se sentía, por allí va, ¿no? La cosa. Entonces, por allí va en el lado familiar, pero también esa crisis pasa por la experiencia directa y traumática con la estructura de Estado, eso que llamó antes Irina la violencia burocrática, que en efecto creo que es una cosa fundamental en el caso de Venezuela. No quisiera hacer estas afirmaciones como tan grandilocuentes porque siempre me parece que son desafortunadas cuando uno afirma cosas tan generales como que son fundamentales para la identidad venezolana, pero al menos en mi experiencia con la instrumentación del archivo nacional histórico es así, ¿no? Mi recuerdo del registro principal en Caracas es bajar al sótano para tratar de encontrar la partida de nacimiento de mi padre para hacer unos trámites de identidad relacionados con migración, precisamente con la recuperación de la nacionalidad de mi papá. Y bajar al sótano con mi hermana porque nos iba a atender la única persona que supuestamente iba a poder encontrar la partida de nacimiento que no estaba en ningún libro, ya sabemos que esas son las cosas como funcionan en Venezuela, y encontrarme con un piso lleno de pedacitos de actas de nacimiento, ¿no? Esos archivos en los que los libros estaban apilados y en el piso yo me iba encontrando trozos. En ese momento yo entendí la debacle que era para mí
la identidad nacional en términos de estructura de Estado en Venezuela. Y dije, es que aquí no hay nada en lo que se pueda confiar, definitivamente. Por aquí hay pedacitos de identidad, era lo que yo me decía en ese momento. Alguien perdió una palabra de su acta de nacimiento y nadie está haciendo nada al respecto. O sea, sí, es una cosa que para mí es una pregunta permanente, pero también en mi relación con la fotografía se me ha abierto ya no solo desde el error y la queja, que sí lo hay en el otro lado, así como, bueno, ¿por qué esto es tan difícil de hacer que funcione? ¿Por qué tiene que ser traumático, como una suerte de experiencia de iniciación burocrática para que puedas llevar el documento de identidad? No es el documento de identidad y la huella, sino todo el proceso que tuviste que vivir para obtenerlo. Eso sí te hace muy venezolano, para decirlo en esos términos, ¿no? Es haberlo sufrido. Pero, Sí. como decía, desde la experiencia fotográfica, para mí el archivo se abre a ese cruce que tú llamaste antes entre lo privado y lo público, ¿no? Ya desde otro lugar, ya desde el lugar en el que todo el afuera pasa a ser también parte de tu vida personal y no voy a decir privada porque no lo es, al contrario. Es como si ese paso que abre para mí la fotografía es como un umbral en el que todo lo de afuera entra como espacio público que documentas, pero también entonces empieza a mover todo de adentro hacia afuera, ¿no? Y sin embargo, es el recordatorio de el cuidado y el respeto, el cuidado ético diría, y el respeto que tienes que tener por las imágenes que haces, no porque son tuyas, sino porque en esas imágenes siempre hay algo de otros. ¿Ok? Es decir, si es que no están otros allí, cuando haces retrato, por ejemplo. Y en mi caso, que este proyecto en particular no, ninguno de mis otros proyectos tenía tanta presencia de otras personas o de objetos de otras personas como este, tan directamente, ¿no? Y una de las cosas que yo cuido muchísimo es que en ese proyecto, en este proyecto Medidas a la Distancia, pues hay imágenes de mi hermana, retratos de mi hermana, cosas que son, vamos a decir, de la vida, de la intimidad familiar, y que yo tengo que saber y ser muy responsable de cuándo mostrarlas y cuándo no, hasta dónde llega. Porque hay una parte de ese archivo que, bueno, que es para mí, que es parte de mi proceso, pero que no mostraría, ¿no? Porque, por ejemplo, es una imagen de mi abuela enferma en cama que seguramente ella no hubiera querido que mostrara. Y entonces allí está también el hasta dónde el compromiso con lo que necesito decir y necesito compartir. ¿Qué cosas tienen que ser dichas y mostradas y qué cosas no es necesario mostrar, ¿no? Entonces por allí también es una pregunta de todos los días. Buenísimo, Elena. Gracias y perdón por la extensión, pero es que todo el comentario de Isabel me movió muchísimas cosas y me No, y podría quedar hablando una hora. la ventaja de esto es que también pueden escribirse y seguir las conversaciones después. Eso es algo que Seguro. realmente queremos promover. Así que, Elena, si quieres también pones tu correo en el chat si Isabel quiere continuar con las preguntas. Pasemos a Violet y luego creo que Manuel tiene una pregunta. Ok, bueno, tengo 3 cositas que acotar. Una es sobre, volviendo un poquito hacia atrás, hacia el hielo y hacia todo eso, es que a pesar de que esté trabajando con los medios mixtos, pareciera que yo estuviese buscando el sonido como imagen, buscando otros impulsos que tengo un problema con la creación de imagen. Estoy tratando de reciclar la imagen, de usar la imagen para crear atisbos de la identidad. Y por eso voy en la búsqueda del sonido, en la búsqueda de lo que se transforma.
Y por ahí había visto un comentario sobre el hielo y la metáfora y la institución, y que no se me perdió en el chat. Y escribí una cosita rápido que pensando en el término de materia, básicamente, pensando que no hay otra realidad posible, haciendo una comparación del hielo con la materia, por ejemplo, y la realidad venezolana, que muchos de nosotros sentimos de alguna manera perdida, entro entre comillas, como que si se perdiera. Para mí, en esa transformación del hielo, esa realidad, esa institucionalidad perdida, mejor dicho, esa institucionalidad perdida, se regenera en esa transformación de la nueva vida, de la creación de la nueva memoria, de la experiencia con el otro. Y creo que eso más o menos puede responder un poco el comentario de Isabel. Y una pequeña anécdota, así, que cuando intenté sacar el pasaporte libanés para salir de México, porque me quedé atascada allá, pues la partida, el registro de estar inscritos en la Embajada del Líbano, que lo hizo mi mamá en Venezuela, se envió al Líbano, al pueblo donde es ella, y del pueblo donde es ella pasó a la casa de una prima en Francia, y de la casa de la prima en Francia llegó a DC, de DC viajó a México, Ciudad de México, y de Ciudad de México llegó a Veracruz. Yo tomé la cosa esa con el documento y me fui a la Embajada del Líbano en México, y el apellido estaba mal escrito. Entonces, un poquito más allá de solamente Venezuela. Un poquito más allá de estar anclados institucionalmente. Creo que nada nos hace extentos, más lo que nosotros mismos podamos cuidarnos, ¿no? Tratar de conseguir una figura superpoderosa en Venezuela que se llama gestor, que te cobra unos $10.000 para sacarte el pasaporte de la nevera, que cuando estabas hablando de los pedacitos de partida de nacimiento, me acordé de inmediato de un tipo que me está diciendo $10.000 y te saco el pasaporte del refrigerador, como que si están todos congelados, esperando a que algo lo caliente y lo libere. Entonces, ahí, estas son mis respuestas. Ok, lo del refrigerador es nuevo para mí, pero ahora estoy entendiendo muchas cosas también sobre el hielo. Voy a pasar brevemente al comentario de Manuel, y luego de que Manuel haga su comentario, la pregunta de Valesca, y vamos a ir viendo cómo vamos de tiempo, ¿no? Ya se nos acerca como la hora. Manuel. Bien, gracias a ambas por sus interesantes presentaciones. Me llamaba la atención un par de cosas que quería comentar, a ver si podemos seguir conversando y si daba para pensar algo más en sus propuestas. Por una parte, Elena hablaba en su presentación, lo llamaba cartografías de la memoria, y luego yo notaba en las presentaciones de ambas, haciendo yo mi propia constelación aquí de palabras y de palabras claves que iba construyendo, encontraba herida, cicatriz, olvido, nostalgia, inconcluso, roto, espera, pérdida, regeneración. Es decir, en general, este territorio de lo afectivo que hemos estado hablando habla más que nada de un dolor, ¿no? Hay una negatividad implícita en este territorio de la afectividad. Y bueno, quería mencionar algo de eso, a ver qué podíamos seguir comentando al respecto. Pensaba que más que cartografías de la memoria, era como unas cartografías o metáforas del dolor, lo que estábamos hablando. Otro comentario. Bueno, es muy importante el papel de la fotografía siempre precisamente en la reconstrucción de territorios personales
identidades en tránsito de rupturas y pérdidas, ¿no? Para la psicología y la psiquiatría, la reconstrucción del álbum familiar es una de las herramientas precisamente para la recuperación y la reconstrucción personal de identidades. Suele utilizarse como ejercicio en personas que han vivido deslaves, tragedias, terremotos, etcétera, más allá de las pérdidas materiales, lo que puede significar la pérdida de una casa o de algo así. El álbum familiar suele ser uno de los bienes más valiosos para la recuperación y para la sanación de traumas como este, ¿no? Y la migración no escapa a ser un trauma sumamente profundo, complejo y doloroso. Y por último, y para no hacerlo más largo, me llama mucho la atención, claro, en el tema venezolano, lo de la identidad, algo parecido con lo que ha ocurrido con el tema cubano, la manipulación del gobierno, del elemento burocrático, ¿no? De cómo se ha construido también un elemento de dominación, las tarifas abusivas que se cobran hoy en día y el ejercicio en que se ha convertido eso para la dominación de la población. Me llamaba mucho la atención cómo nos ha llevado a ir pensando en esta discusión, pero lo veo también en otras partes, la idea de identidad identificada al trámite, ¿no? A lo burocrático. Es decir, identidad como cédula de identidad o pasaporte. Y esta idea de reconstrucción de identidad a partir de la búsqueda de un pasaporte. Es decir, es un concepto o una idea de la identidad burocratizada, muy marcada precisamente por la experiencia que hemos tenido que vivir muchos, que ya hemos visto aquí en las anécdotas de todos. En mi caso, yo puedo relatar rápidamente, yo adquirí la nacionalidad alemana y tuve que entregarla. Alemania no admite la doble nacionalidad cuando uno la adquiere cuando uno adquiere la nacionalidad alemana, no admite la doble nacionalidad, así que yo tuve que renunciar a la nacionalidad venezolana para hacerme alemán. Y aunque era un trámite sencillamente burocrático de ir a la embajada y entregar el pasaporte, en el momento que me tocó ir a firmar y decir, usted renuncia a ser venezolano y firma un papel, yo que sentía, pues, esto es una cosa absolutamente estúpida, yo no voy a dejar de ser venezolano porque firme un papel y diga que ya no lo soy más. Pero en el momento que me senté en el consulado y además nos regalaban un Toronto y nos ponían, van a renunciar, no se van, ya no van a ser más venezolanos. De verdad que era el tema de la identidad social, al papel, al pasaporte y a la cédula de identidad. Ahí hay un tema psicológico que va mucho más allá del trámite burocrático, ¿no? Así que no me sentía muy lejos de las experiencias de ustedes. Bien, esos 3 comentarios un poco para estimular la conversación y la discusión. Bueno, creo que las estimulaste. Lamentablemente nos va a quedar 13 minutos para esto. Entonces lo que yo voy a hacer, porque como pueden ver es un tiempo largo, es una conversación para largo, es que la pregunta de Manuel la voy a unir con unas que han salido en el chat. Entonces, Elena y Violet, ustedes escojan qué quieren responder ahorita, y luego lo demás lo posponemos para conversaciones extracurriculares fuera del conversatorio, ¿ok? Pero no quiero que las preguntas queden sin escucharse. Una es de Valesca Solórzano, que dice, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Tengo 3 preguntas, si hay tiempo. Hay teorías como la de Trinh Minh Ha que dicen que la identidad se constituye en gran medida a través del proceso de otredad. Estoy curiosa de saber qué significa eso para ustedes. ¿Hasta qué punto somos todos exiliados en este sentido, sentimiento ontológico? ¿Están de acuerdo con esta noción de una implicación universalizada del exilio? Sonia pregunta por el libro de Elena. Elena, por favor, mándanos el libro. Raquel nos da también otra referencia súper importante, que Raquel, gracias por traerla porque el libro es muy bueno. Y Memory of Memory de María Stepanova, el que esté interesado puede escribir el dato. Y Raquel pregunta, ¿dónde estamos? Me gustaría preguntarles si piensan que la diáspora nos obliga a desvincular de algún modo el territorio y la identidad, o de otro modo si la identidad está ya en otro lugar que no tiene que ver con la identidad que otorga el Estado. Si tal vez la identidad misma no es una unidad que ya no funciona para pensarnos en estos términos en estos tiempos de estallidos y de diásporas. Y luego Elenis Margarita dice, mi pregunta ¿es posible pensar en una diáspora que ya superada las formas del exilio y de la deconstrucción de lo nacional, aporta desde su visión un modo alterno de repensar Venezuela, tipo título de nuestro conversatorio? Creo que, a ver, Francisco dice exactamente,
Y precisamente esa experiencia burocrática, más allá del documento institucional, que parece convertirse en una experiencia común, una comunalidad transnacional. Entonces, obviamente, muchas preguntas, no tienen que abarcarlas todas, nos quedan 10 minutos de discusión. Entonces, Elena y Violet, les doy la respuesta para que respondan lo que quieran o les provoquen en este momento y continuamos la conversación y con eso cerramos. No sé cómo hacer esto, pero yo puedo ir diciendo cosas y Elena, interrúmpeme y tú dices otras porque es bastante amplio. Y estoy como agarrando de todas las preguntas un poco. Solamente acoto una cosa escuchando a Manuel. Y sí, estamos como doblegados ante ese hábito cubano, como habías comentado, no puedo parafrasear exactamente, pero también tengo recuerdos de cuando era pequeña, como de 7 años, que me estaban sacando la cédula de identidad y teníamos que llevar unos champús para dárselo a la señora porque repartían unos números y entonces en una escala mucho menor, pero ese asunto de la viveza y llegaste tarde para el numerito y tienes que volver a estar a las 4 de la mañana el otro día, siempre ha estado. Ahora es desmedido a todo nivel. Y más o menos creo que respondiendo un poco a Valesca por acotar a otras de las preguntas que se han hecho, que llegan al mismo lugar también, yo pienso que la noción, voy a buscar aquí, la noción universalizada del exilio, yo creo que todos estamos viviendo en un cierto modo en un exilio, porque pues el mundo está en una crisis humana increíble, y mucho más después de, por ejemplo, la pandemia, donde todos nos volvimos vulnerables sin ningún tipo de protección por clase o por raza o por lo que fuese. Y en ese sentido también, como comentaba anteriormente, la identidad está enteramente conectada con el otro, porque yo no tengo ninguna memoria en donde no haya huella de otro ser humano. Así esté sola, hay huella de otro ser humano ahí. Hay alguien que estuvo detrás de mí, o hay alguien que está conmigo, o hay alguien que estará conmigo. Entonces, lo que me pueda dar características de eso, lo que me pueda identificar, para mí está totalmente conectado con el otro. Y también, y también Elena, háblame porque me voy para todos lados después. No, es que hay muchísimo allí por lo que podríamos seguir conversando, por supuesto, pero yo me voy a quedar con una imagen de algo que comentó Manuel, que además insistió como en la idea de lo negativo y me hizo pensar inmediatamente en estas imágenes que son parte del proyecto y en el que precisamente sobre lo que estoy reflexionando es sobre la idea de un espacio negativo, ¿no? Cómo se construye también, cómo en efecto, en términos visuales, no hay posibilidad de delimitar una figura sin el reconocimiento del espacio negativo, ¿no? De la tensión además entre espacio negativo y espacio positivo, entendido, ya sabemos, no en términos de valoración ética o ideológica, sino en términos de valoración puramente formal, ¿no? Como pesos. Para mí, quizás en esto ya se habrán dado cuenta, para mí todo el asunto formal, material, es un modo de pensar, no es simplemente un asunto compositivo. O es un asunto compositivo, pero en realidad lo que está allí en discusión viene de otro, tiene que ver con cómo configuramos nuestras relaciones con el espacio, con las otras personas, etc., ¿no? Entonces, allí voy también con el asunto de la identidad como una formación que es siempre relacional,
¿no? Por eso yo trabajo en esa triada de memoria, territorio y experiencia. Para mí esa es la triangulación mínima de la dinámica relacional. No para pensar solo en términos de identidad, porque lo que yo me estoy preguntando no es por la identidad como un asunto fijo, sino como una dinámica que implica además la diferencia siempre, ¿no? Que es más en términos de diferencia que de identidad. Pero eso pasa por reconocerme en el otro, en las semejanzas de otras diásporas, por ejemplo, si ese es el caso de lo que queremos hablar. Y aquí conecto, estoy haciendo así como un momento de mega match con todas las preguntas, y aquí conecto con la pregunta sobre la universalización que al mismo tiempo, aunque conecto con Violet, la idea de que de algún modo todos, la historia de la humanidad es una historia de migración, ¿no? Y esta época no la hace diferente, y aprovecho para hacer la cuña, la promoción del libro de Alejandro Reich sobre migraciones, que es maravilloso. Somos, la historia de la humanidad es una historia de migraciones, pero al mismo tiempo yo tengo resistencia a pensarlo en términos universalizables. Yo tengo resistencia al concepto de universal y de universalización, ¿no? Porque creo que eso muy rápidamente puede mover los problemas, los fenómenos, las experiencias que estamos analizando a lugares muy estáticos, ¿no? De acomodación. Esto es así. No, al menos en mi aproximación a estos asuntos que me interesan, nada es así, ¿no? No, lo venezolano no es así, o la memoria no es así, sino que estamos siendo y entendiendo y desentendiendo permanentemente estos temas, ¿no? Entonces creo que cuando llegamos al lugar de esto es así, como en términos universales, nos paralizamos y dejamos de preguntarnos, porque eso nos moviliza de un determinado modo. Y si no nos interrogamos, tampoco podemos transformar, ¿no?, el asunto. Entonces, aquí hay un encadenamiento en el que me estoy saltando muchos pasos, pero básicamente esa es la idea. Yo hago imágenes para poder volver a ver muy lentamente las cosas, porque solo muy lentamente, en esa observación muy lenta, puedo quizás en algún momento llegar a comprenderlas, y solo quizás en ese momento puedo movilizar alguna transformación, ¿no? Y me han quedado como 300.000 cosas fuera, como el asunto de la lluvia, que tengo que agradecerle a Irina la interlocución, porque ella hizo algunas conexiones entre el trabajo de Violet y el mío, que yo no podía ver ni siquiera incluido previamente, pero luego al escuchar a Violet, al ver algunos estadios de su trabajo actual, también me resultan muy resonantes. Yo sé que no tenemos tiempo, pero ahí le dejo una clave a Irina y a Violet para que sigamos conversando. Sonido y agua, ¿no? Ese hielo, ¿no? El sonido y el agua. Yo estoy también moviéndome hacia una reflexión más de lo acústico, lo llamo yo, más que, porque no necesariamente es literalmente sonoro. Y sin embargo me interesa muchísimo el planteamiento de la imagen poética desde la escucha, desde algo que podemos pensar como una escucha, tanto literal en el sentido de escuchar el resonar de otras voces, como en la posibilidad de hacer resonar otras voces, ¿no? De mediar o de acompañar más bien esa resonancia. Es como la idea en la que estoy trabajando ahorita. That's it. Bueno, buenísimo. Es que esto realmente en serio da para mucho, y creo que yo no anticipé lo mucho que iba a darnos la conversación cuando las invité a las dos al mismo tiempo, pero creo que esa conexión era importante, y ojalá que todos los que nos acompañaron puedan conversar con Violet y Elena, que igual si tienen libros o cosas que compartir, yo lo puedo hacer en el correo, y con eso
a menos que Violet, no sé si tenías un impulso de comentar algo antes de que cierre la sesión. Me gusta mucho esa pregunta que está haciendo Rafael de Armas sobre la diferencia, si lo hubiera, entre la identidad de la diáspora y la de quienes siguen en el país. Yo creo que para mí es el leitmotiv del texto que escribir, porque totalmente conectado un poco a la idea de tu respuesta a Valesca sobre la universalidad y de lo estático. No necesariamente me estaba refiriendo a eso estático pensando en términos de Venezuela, como todo es una nueva cultura en la que uno siente que se está perdiendo de algo y ya no lo es. Vivimos con una culpa de los que se fueron antes o los que nos fuimos en el 2014 o los que se quedaron, y es un estigma que estamos llevando. Y sí, creo que sí hay una gran diferencia, porque el desierto, que es un escenario en el que consigo mucha motivación, mucha curiosidad, cuando ese espacio está, cuando imagino el país desierto, que la gente se va a otros lugares a buscar mejores calidad de vida, y hay algo que igual permanece, que va cambiando en ese mismo espacio. Yo le digo a Rafael que sí la hay, y que lamentablemente no la sé porque no la puedo ver, por más que quiera, y por más que esté tratando de seguirla, y que sí de alguna manera me pesa mucho perdérmela. Y bueno, eso sería todo. Buenísimo. Con esto entonces, de nuevo quiero agradecerles a Elena y Violet por su generosidad, por su tiempo, por compartir con nosotros todos estos trabajos maravillosos, y a todos los que nos acompañaron con sus preguntas y comentarios. Igual nuevamente al Departamento de Women Studies aquí en Cornell, Trópico Absoluto, que va a subir el video de esta conversación en el transcurso de la próxima semana. Ya hay varios videos en el canal si quieren chequearlos de las sesiones anteriores. Y los invitamos entonces a que nos acompañen el próximo viernes, donde tenemos el texto de Anser González, que nos hace también repensar un poco la historia y la identidad nacional. Y bueno, sin más, muchas gracias. Manuel, no sé si se me está olvidando algo. No, perfecto. No, Continúa, estamos podemos seguir, sí. Perfecto. Nada, seguimos en esta, seguimos compartiendo, y bueno, espero que surjan muchos diálogos fuera del contexto del conversatorio que nos enriquezcan a todos. Y bueno, con eso muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias. Sí, gracias a todos por estar aquí, y nada, seguimos la próxima semana en esta serie Repensando Venezuela. Saludos a todos y hasta pronto.